Hola, yo soy Gabriel Gaitán León, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Contadores esta oportunidad que nos brinda para poder transmitir, en este caso de hoy, una microsíntesis de lo que corresponde a la NIF 15, que conocemos como ingresos de actividades ordinarias obtenidas a partir de contratos con clientes. Como les acabo de anunciar, es una microsíntesis. La NIF 15 tiene como objetivo establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, el calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y los flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. La emisión de la NIF 15 obedeció en primer término a un trabajo que se viene desarrollando de manera mancomunada entre las dos instituciones emisoras de estándares internacionales, una de Inglaterra, el IASB, y la otra de Estados Unidos, el FASB. ¿Qué buscaban con la emisión de NIF 15? Mejorar la comparabilidad de prácticas de reconocimiento en el mundo, entendiendo que en uno y en otros hemisferios se encontraban algunas discrepancias a la hora de hacer estos reconocimientos. En ese sentido se buscó eliminar esas incongruencias, pero también simplificar la preparación de la información financiera, volver esto algo mucho más digerible, más sencillo de poder organizar, y definitivamente unificar los criterios entre una y otra entidad. La NIF 15 deroga, entre otras, la NIC 11, contratos de construcción, la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias, pero también deroga directamente 4 interpretaciones: la SIC 31, ingresos, permutas de servicios de publicidad; la CINIF 13, programas de fidelización de clientes; la CINIF 15, acuerdos para la construcción de inmuebles; la CINIF 18, transferencias de activos precedentes de clientes, y excluye todos los ingresos que están relacionados con la NIC 17, arrendamientos; la NIF 16, contratos de arrendamientos; NIF 9, instrumentos financieros; NIF 10, consolidación de estados financieros; la NIC 28, inversiones en asociadas; intercambios no monetarios. La NIF 15 nos propone una amplia gama de definiciones, de conceptos que trae, inclusive los podemos encontrar en el apéndice A, pero dentro de los que rescato y para esta microsíntesis traigo a colación está la definición de contrato. El contrato es un acuerdo que puede ser verbal, escrito, entre dos o más partes, que crea derechos y obligaciones exigibles. Como acabo de mencionar, puede ser oral, puede ser escrito. Entre otras cosas, también se puede dar por una forma de actuar del proveedor. Están acostumbrados, es tradición, una forma de comportarse, y eso puede llegar a unas obligaciones de desempeño que se convierten en contractuales. Un cliente es una persona que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de esa entidad, a cambio de una contraprestación a la que se obliga el cliente a transferir. Las obligaciones de desempeño: compromiso en un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio distinto o un grupo de ellos, una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia del cliente. El principio básico que sigue la NIF 15 se da en los siguientes 5 aspectos. Se reconoce el ingreso de actividades ordinarias, la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleja la contraprestación que ese cliente le va a dar a su proveedor. La entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios, y una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias mediante la aplicación de 5 etapas o pasos básicos, a saber: el primer paso, la identificación del contrato con clientes.
Segundo paso, la identificación de las obligaciones de desempeño con el contrato. Estos dos primeros pasos nos dan lugar al reconocimiento dentro de los estados financieros. Un tercer paso, la determinación del precio de la transacción. Un cuarto paso, la asignación del precio de la transacción a obligaciones de desempeño, que nos permite establecer la medición de los valores de los importes que se van a reconocer. Y un quinto paso, reconocer el ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño. Determinar cuándo se cumple cada obligación de desempeño es el quid que hay dentro de este estándar y que es la situación que debemos considerar para llevar a cabo. En el primer paso de la identificación del contrato con clientes, básicamente nos exponen 5 tips para tener en cuenta. El primero, las partes, entender que las partes han aprobado el contrato. En cada uno de los aspectos contenidos dentro de ese convenio, sea oral, escrito o la forma de comportarse, las dos partes están de acuerdo, aceptan cada una de estas situaciones. Una vez lo anterior, la entidad puede identificar los derechos de cada una de las partes a recibir, en este sentido, tanto los bienes que se pueden producir y o comercializar o los servicios a ser prestados. El tercer tip tiene que ver con que la entidad puede identificar las condiciones de pago a recibir por los bienes o servicios. Cuando hablamos de condiciones de pago, son todas las formas que están alrededor, es decir, cuándo, cómo, la forma en la que se pueda dar, porque no solamente es efectivo, sino también puede ser en especie, los tiempos en los que se va a tomar el cliente para transferir los recursos a manera de contraprestación. Un cuarto tip tiene que ver con que el contrato tiene fundamento comercial, teniendo como base la legislación mercantil de nuestro país, debemos entender que esto es comercial, que hay un valor comercial y en ese sentido los riesgos y los flujos cambian como resultado del contrato, según sea el caso, pero entender sobre todo, insisto, en que sea un contrato comercial. Debemos entender que si hay un intercambio de bienes y que se considera no comercial, pues será objeto de otros estándares según sea el caso. Entre otros puede ser NIC 16, propiedades, planta, equipo, NIC 38, intangibles, entre otros. Y un quinto tip que nos origina la identificación del contrato con los clientes tiene que ver con que es probable que la entidad recaude la contraprestación a que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá. Quiere decir que hay una alta probabilidad desde el inicio del contrato de que el cliente quiere recibir los bienes o los servicios objeto del contrato y que va a transferir la contraprestación al proveedor de los anteriores. Esa identificación del contrato es primordial y la evaluación se realiza solo al inicio del contrato, a menos que el acuerdo no cumpla alguno de los criterios, y esto lleva a que el proveedor deba estar evaluando si en algún momento se deteriora esa obligación, ese derecho que tiene de recibir, de recaudar la contraprestación por parte del cliente. Aspectos importantes en este primer paso: un contrato no existe si está totalmente sin ejecutar, quiere decir que hasta tanto no se ejecute todo lo establecido en el contrato, no podemos decir que existe un contrato a la luz de NIF 15, y en ese sentido no se ha transferido ningún bien o servicio. Hay que identificar si eso ha pasado, o no se ha recibido y no tiene derecho a recibir con la contraprestación, quiere decir que hay una insatisfacción por parte, no se ha satisfecho alguna obligación de desempeño, y por ende el cliente no transferirá los recursos que se pudieron haber comprometido desde el principio en el contrato. En caso de no cumplir la totalidad de los criterios, la entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir bienes o servicios al cliente, y la contraprestación prometida por el cliente se ha recibido por la entidad y no es reembolsable. Y otro aspecto tiene que ver con que se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente no es reembolsable. Quiere decir que en cualquiera de los casos debe quedar claro que no hay un reembolso al cliente por
alguna situación que se haya dado de incumplimiento en las obligaciones de desempeño. En ese sentido, hay unos aspectos que la NIF 15 trae que se tienen que contemplar, que tiene que ver con las modificaciones de contrato, con las obligaciones de desempeño que se hagan separados y las obligaciones de desempeño únicas de delimitar, identificar una y otra y cómo se va a trabajar eso contractualmente y particularmente para el reconocimiento dentro de la información financiera de la entidad. El segundo paso tiene que ver con la identificación de obligaciones de desempeño. Para eso es vital considerar dos aspectos que nos trae la NIF 15, los bienes o servicios distintos, o los bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. En este sentido, vale la pena mencionar que la entidad y el cliente deben identificar los patrones por medio de los cuales van a definir unidades de medición de esas obligaciones de desempeño de lo que esperan recibir, sean servicios o sean bienes o los dos según sea el caso. Aspectos de importancia en este paso: no se deben confundir tareas con obligaciones de desempeño. Claramente NIF 15 nos trae esa separación. El ingreso se reconoce a medida que se satisfaga la obligación de desempeño. El ingreso se reconoce en un momento determinado a lo largo del tiempo, según sea el caso y lo contratado. Y los bienes o servicios son activos momentáneos, entendiendo que en la medida pueden existir, en la medida que se vayan dando las obligaciones de desempeño, pues obviamente se pueden ir presentando algunos activos y simplemente, dado el caso y cumplidas las obligaciones, obviamente encontraremos después esto en los resultados. El tercer paso, la determinación del precio de la transacción. Particularmente al inicio se deben considerar por lo menos estos 4 asuntos a tener en cuenta: los términos del contrato convenidos desde el principio del contrato, el acuerdo entre las partes totalmente de acuerdo con lo que se haya convenido. Las prácticas tradicionales del negocio pueden ser una parte del contrato, la forma de comportarse en la entidad y que sea habitualmente de esta forma, el tipo de contraprestación comprometida, importes fijos, importes variables o la posibilidad que exista fijos y variables dentro de esa contraprestación. Y se asumirá que los bienes y los servicios se transfieren según el compromiso y el contrato existente, sin considerar posible cancelación o renovación o modificación según sea el caso. Y dado esto, las observaciones y lo que se debe adelantar entre las partes a fin de convenir cualquier modificación o variación que se llegue. El precio de la transacción, la NIF 15 lo define como el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o los servicios comprometidos al cliente, excluyendo los valores recaudados en nombre de terceros, teniendo en cuenta que pueden darse en algunos casos este tipo de situaciones. Dentro de este tercer paso de la determinación del precio de la transacción, NIF 15 nos expone 5 asuntos a considerar, como son la contraprestación variable, las limitaciones en la estimación de la contraprestación variable, la existencia de un componente de financiación significativo en el contrato que sea materialmente significativo, las contraprestaciones distintas al efectivo, puede ser que haya contraprestaciones en especie, claramente está, la forma en las que se deben medir, y las contraprestaciones por pagos a realizar al cliente dado el caso. Puede existir contraprestación variable y se da si se pueden presentar cualquiera de estas 9 situaciones: créditos, descuentos, devoluciones, incentivos, penalizaciones, reembolsos, reducciones de precio, primas de desempeño y o el derecho de la entidad, depende de que ocurra o no un suceso futuro. La estimación de la contraprestación variable se puede dar con cualquiera de estos 2 métodos: el método del valor esperado o el método del importe más probable. La definición de cada uno y la forma de aplicación la trae NIF 15. Ustedes podrán encontrar en el apéndice B la forma de aplicación de uno y el otro según sea el caso. En el paso 4, la asignación del precio de la transacción
a la obligación de desempeño, pues tiene en cuenta tres aspectos: el precio de venta independiente, la asignación de un descuento y o la contraprestación variable, como lo mencionamos en el paso 3. Las definiciones de uno y otro están expuestas, como lo mencionaba, tanto en el apéndice A como en la forma de aplicar de acuerdo en el apéndice B y el apéndice C. El paso quinto tiene que ver con ese principio de asociación que trae la contabilidad, en ese sentido el reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias y los costos relacionados. Debemos entender que no se puede reconocer un ingreso si no se ha reconocido un costo que lo ayudó a producir, un costo, un gasto, una erogación que lo ayudó a producir. Nos traen unas definiciones la NIF 15, dentro de los costos de los contratos, en este caso los costos incrementales para la obtención de los contratos, que se definen como aquellos en los que se incurre para obtener el contrato en los que no se había incurrido si el contrato no se hubiera obtenido, y los costos de cumplimiento de contrato, que son en los que se incurren para poder cumplir las obligaciones de desempeño dentro del contrato con cualquiera sea el cliente. Finalmente, y algo que debería estar incluido dentro de un manual de presentación de estados financieros y un manual de revelaciones, pues trae la NIF 15, nos expone qué debe presentarse a partir de la aplicación de este estándar. Deben presentarse los contratos con clientes, nos trae una definición de qué es un activo contractual, cuándo se reconoce este activo contractual y la posibilidad de que exista también un pasivo contractual, y cuándo debemos reconocer una contraprestación. Vale la pena mencionar que todo deterioro del valor en relación con contratos con clientes debe medirse de conformidad con la NIF 9, obviamente asociado a NIC 36 según sea el caso, en el momento en que se deteriore, obviamente, como acabo de mencionar, ese derecho, pues obviamente utilizaré NIF 9, entendiendo que es una cartera y es un activo financiero el que se va a deteriorar. Existen otro tipo de disposiciones dentro de la NIF 15, como ya mencioné, el apéndice A, que trae la definición de términos, el apéndice B, que trae la guía de aplicación y cómo se debe proceder con la fecha de vigencia y la transición para pasar de NIC 18, NIC 11, obviamente a esta NIF 15. También vale la pena mencionar que es obligatoria en nuestro país a partir del 1 de enero de 2018, de acuerdo con los decretos reglamentarios en nuestro país. Por lo demás, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.